se va a formar un linfocito B que va a estar en proceso de maduración o activación en el ganglio linfático y por alguna razón genética, ambiental o que confluyan estas, va a sufrir una alteración de los genes que van a regular su capacidad para producir los anticuerpos y pues se va a convertir en una célula B incapaz de llevar a cabo sus funciones fisiológicas normales. Por lo tanto, en una condición normal, pues este debería morir en el ganglio linfático por apoptosis, pero igual por cambios genéticos que tienen las células, le van a conferir la capacidad de seguir sobreviviendo en el ganglio linfático y proliferar de forma incontrolada. Se ha visto que igual tienen reordenamientos clonales de los genes de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas, lo que va a dar la célula como patognomónica del linfoma de Hodgkin clásico, que son las células de Reed-Sternberg. Estos pues no se van a parecer a un linfocito de célula B porque van a expresar otros marcadores de otras células y van a contener lesiones genéticas que alteran las vías de señalización y factores de transcripción como el NF-kappa beta y el JAK-STAT, lo que provoca que las células proliferen y que no entren en el proceso de apoptosis. A su vez, estas células van a atraer más células inmunes e inflamatorias que van a eh, continuar con todo este proceso inflamatorio y de proliferación celular. Se ha planteado que también puede haber como una posible implicación de virus. Se habla de la mononucleosis infecciosa y mayormente el virus del Epstein-Barr, por la expresión de proteínas nucleares de este virus como la LMP1 y EVNA1, que igual contribuyen a la expresión de vías de señalización y factores de transcripción que pues aumentan y la proliferación celular. También se ha encontrado que hay alteraciones en el número de cromosomas y ganancias del material genético, como el 2P, el 9P y el 12Q. Entonces, como les mencionaba al inicio, va a haber como dos tipos principales, que es el de predominio linfocítico nodular, que este va a ser como el menos común, ya que va a representar 5% del total de los linfomas de Hodgkin. Y lo que es importante para poder diferenciar entre el de predominio linfocítico nodular y el linfoma de Hodgkin clásico es la expresión de marcadores de células B, ya que en el de predominio linfocítico nodular va a ser positivas para CD20, CD79A, BCL6 y CD45, y negativa para el CD15 y CD30. Entonces, lo que vamos a encontrar aquí principalmente y en los estudios histopatológicos, pues son infiltrados nodulares o con áreas difusas constituidos por linfocitos pequeños. También puede haber histiocitos y las células que encontramos específicamente en el linfoma de Hodgkin con predominio linfocítico nodular son las células de predominio linfocítico o las PL, que como lo vamos a ver un poco más adelante, van a ser como, bueno, las describen como palomitas de maíz. Y este va a tener un curso clínico indolente, aunque con recaídas múltiples. Y a diferencia del linfoma de Hodgkin clásico, que es el que más se va a presentar en un 95%, las células que vamos a encontrar son las de Reed-Sternberg, que son las que hablábamos hace un minuto, en donde igual van a perder la mayoría de los marcadores y aquí, en este caso, van a ser negativas para CD20 y CD79A, pero positivas para CD30 y CD15. Es lo que les decía que nos ayuda a diferenciar entre los dos tipos principales del linfoma de Hodgkin. Entonces, ahora dentro de la subdivisión del linfoma de Hodgkin clásico, pues tenemos primero el rico en linfocitos, donde lo característico va a ser que va a tener igual un infiltrado ganglionar, puede haber linfocitos maduros e histiocitos y las células de Reed-Sternberg y células de Hodgkin, que igual más adelante vamos a ver qué diferencia hay con las células de Reed-Sternberg. Este se va a dar mayormente en varones que van a tener la enfermedad localizada y es de buen pronóstico. A su vez va a tener dos subtipos, el nodular y el difuso. Ahora, pasando al de esclerosis nodular, este se va a caracterizar por amplias bandas de fibras de colágena
es lo que vemos aquí como más clarito, que van a surgir de la cápsula ganglionar y delimitan los nódulos del tejido linfomatoso. También puede tener las células de Reed-Sternberg, pero lo que lo va a caracterizar o con lo que lo podemos diferenciar es que van a ser multinucleadas y con más citoplasma, y estas se van a llamar las células lacunares. También puede haber eosinófilos e histocitos, y es importante que mencionar que esta va a ser la variedad histológica más frecuente o que se va a presentar más, e igual es de buen pronóstico. Bien. Hay que poner mucha atención ahorita en toda esta clasificación que nos está diciendo su compañera, porque es la base para el diagnóstico de estas enfermedades. Entonces, para saber reconocer qué tipo histológico, pues son todas estas características. Pareciera ser un poquito tedioso, pero es importante conocer cada una de estas características clínicas histopatológicas para hacer el diagnóstico diferencial entre los diferentes subtipos. Entonces sí, hay que poner mucha atención a todo lo que está diciendo ahorita su compañera, por favor. Sí, bien, continuando con esta clasificación, tenemos por otro lado los de celularidad mixta y los de depresión linfocítica. Los de celularidad mixta vamos a tener un patrón polimorfismo, donde va a predominar el polimorfismo histológico, además de que vamos a tener cierta cantidad intermedia de linfocitos e histocitos. Vamos a tener sobre todo CRS binucleadas, así como también podemos tener presencia variable de neutrófilos, eosinófilos y de células plasmáticas. Es importante mencionar que aquí no vamos a tener fibrosis, sin embargo se va a expresar en gran cantidad las proteínas BB. Este tipo de celularidad mixta encontré que era mucho más frecuente en pacientes con VIH positivo y predominan en varones, además de que representa el 16% de los casos de linfoma Hodgkin. Por otro lado, este tipo de linfoma de celular mixta va a estar en estadios mucho más avanzados cuando se diagnostiquen y se va a encontrar con una afección principalmente abdominal, sobre todo en el vaso, una afección esférica. Por otro lado, tenemos lo de depresión linfocítica, donde vamos a encontrar tanto células Hodgkin y CRS. Las CRS van a tener las siguientes características. Son pleomórficas y van a adoptar un patrón sarcomatoso. En sí va a haber cierta fibrosis difusa, pero en caso de que haya fibrosis difusa va a tener poca CRS. Representa un porcentaje muy bajo del total de los linfomas, alrededor del 1%. También lo diagnosticamos en estadios totalmente avanzados, donde puede llegar a tener afección retroperitoneal de la médula ósea y pues presentar un cuadro clínico de una sintomatología general. También se encuentran asociados con personas que son VIH positivo y está establecido que este tipo de linfoma tiene uno de los peores pronósticos. Entonces, como para resumir un poco todo esto de las diferencias entre los subtipos, tanto del linfoma de Hodgkin como el de Hodgkin clásico, pues está esta tablita que es la clasificación de la OMS, donde nos muestra la frecuencia que, como vemos, pues el más común es el Hodgkin clásico, y dentro del Hodgkin clásico el más común es el de esclerosis nodular, que este es el que mencionaba que iba a tener las células lacunares, y sobre todo en la localización puede estar en masas mediastínicas. La presencia de las células de Reed-Sternberg, que vimos que solo están en el linfoma de Hodgkin clásico, y en el de linfocítico nodular, bueno, con predominio linfocítico nodular, no vamos a tener células de Reed-Sternberg, pero vamos a tener las de predominio linfocítico. La mayoría puede estar en adenopatías cervicales principalmente, pero va a depender, por ejemplo, en el de celularidad mixta, si están localizadas o generalizadas, y en el de depresión linfocítica van a estar generalizadas, y es un poco asociado con lo que mencionaba mi compañera, que son los de peor pronóstico. Pero
pues esto es como en general, igual la edad va a ser dentro de los 30 a 50 años, a excepción de la esclerosis nodular que puede tener un inicio menor a los 15 años. Respecto al cuadro clínico, pues el dato principal o el síntoma principal va a ser el aumento progresivo y sobre todo indoloro de los ganglios linfáticos. Esto va a afectar principalmente o mayormente en los ganglios cervicales y los supraclaviculares, son los que mayormente se ven afectados, pero pueden afectar también a los ganglios axilares e inguinales. Y ese es como el principal dato o por lo que van a llegar los pacientes que van a empezar a ver que les crece pues alguna tumoración en el área del cuello y pues son los ganglios linfáticos cervicales. También puede haber síntomas generales como fiebre, sudoraciones nocturnas o pérdidas de peso, que son los denominados síntomas B. Dependiendo del tipo de linfoma de Hodgkin que presente, como vimos, el nodular, el de predominio linfocítico nodular, vimos que puede tener predominio en masas mediastínicas. Entonces, también dependiendo del curso clínico, podemos encontrar crecimiento de adenopatías mediastínicas. Esto se va a encontrar ya sea por una radiografía de tórax que se tome incidentalmente, ya que los pacientes pueden estar asintomáticos o podrían llegar a presentar tos seca no productiva. Y lo que se va a ver en la radiografía, pues va a ser un ensanchamiento bilateral, ya sea en el mediastino medio o superior, y ese signo se llama el mediastino en chimenea y puede estar asociado a derrame pleural. Como les mencionaba, pues va a ser típico en la variante histológica de esclerosis nodular y sobre todo en mujeres jóvenes. A ver, permíteme tantito, el anterior. Isaac Castillo. Sí, doctora. Sí, ¿nos puedes repetir cuáles son los síntomas B? Es la fiebre, la sudoración nocturna y la pérdida de peso. Y a ver, Jorge Gutiérrez. Sí, doctora. Sí, en cuanto a los problemas mediastinales, cuando hay un ensanchamiento mediastinal, ¿qué te llama la atención? ¿O tú qué sabes, qué características presenta este ensanchamiento para decir que hay un ensanchamiento mediastinal? ¿Ensanchamiento mediastinal? O sea, como que qué signos podemos encontrar en el paciente. Sí, para que tú puedas considerar que hay un ensanchamiento mediastinal, ¿qué características debes de tener en la radiografía? Pues, de hecho, nos damos cuenta cuando pedimos una radiografía y decimos, este paciente tiene ensanchamiento mediastinal. ¿Qué características tiene que haber? Pues supongo que existe un aumento del índice cardíaco, pero ya a nivel sintomático te das cuenta porque el paciente va a tener algunos síntomas característicos. Va a tener, por ejemplo, obstrucción de vías aéreas, el síndrome de la vena cava, justamente porque va a estar obstruyendo. Entonces, por ejemplo, se puede explorar con la maniobra de Pemberton, en donde pide al paciente que alce los brazos y entonces se va a tener como una plétora facial, justamente porque se interrumpe de mayor manera este retorno venoso de la sangre. Ajá. Bueno, y característicamente, pues como podemos ver ahí en la radiografía, ¿qué te llama la atención de esa radiografía que nos están poniendo tus compañeras de ejemplo, ¿no? ¿Cómo la podrías definir ahí? Bueno, lo que mencionaba mi compañera de que un patrón de mediastino en chimenea, tenemos un aumento, bueno, se ve una masa con aumento de volumen, sobre todo en el lado derecho, que está muy cercano a donde estaría la aurícula. Es casi igual un tercio, ¿no? Si podemos dividir en tercios lo que es el mediastino, pues entonces ese ensanchamiento mediastinal casi ocupa un tercio del volumen de lo que es el tórax, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos esta característica que está aumentada de un tercio o mayor, pues eso es característico de un ensanchamiento mediastinal, ¿no? Aquí está un poquito de lado, pero hay otras veces que está un poquito más vertical y se ve claramente, ¿no? Todo ese ensanchamiento mediastinal, pero lo tenemos siempre que considerar
en pacientes con este tipo de patología. ¿Y por qué será importante? ¿Tú qué crees? ¿Por qué será importante? Y lo mencionaste dentro de las características, ¿no? Al momento del diagnóstico, cuando hay algunos síntomas de falta de aire, principalmente de una disnea muy prominente. ¿Por qué crees que sea importante hacer este diagnóstico en este tipo de patologías, tanto linfoma de Hodgkin o no Hodgkin como de Hodgkin? ¿Sí sabes o? No, o sea, mencionaste que las características es que hubiera ese síndrome de la vena cava. sí, de la vena cava, sí. Entonces esa es una urgencia claro. hematológica, entonces hay que darle un tratamiento. ¿Por qué? Porque el paciente puede fallecer en cualquier momento. Imagínate la presión que está teniendo por ese crecimiento de esos ganglios de una manera en todo lo que es el mediastino, pues entonces puede dejar de circular la sangre en los grandes vasos y tener problemas muy severos. Entonces, estos pacientes es de considerarse una urgencia. Estos pacientes a veces, si es mucha la sintomatología, van directamente al momento de su ingreso a la terapia. ¿Por qué? Pues porque hay que darles el manejo lo más pronto posible y consiste principalmente en reducir esa masa tumoral y hay que darles quimioterapia y obviamente tener una medición de todos sus síntomas y todos sus valores hemodinámicos, porque en cualquier momento nos da un susto y puede fallecer ahí. Entonces, esta es una urgencia dentro de las pocas de hematologías que debemos de valorar al momento de un diagnóstico. Entonces, importantísimo en estos pacientes una radiografía de tórax y descartar que haya ensanchamiento mediastinal. Continuamos, por favor. Sí. Bueno, y un poco como continuando con lo que está hablando la doctora, pues es que dependiendo igual de cómo avance la enfermedad, podemos llegar a tener problemas compresivos, en donde debido a que las masas ganglionares van a crecer tanto, pues pueden provocar estos problemas compresivos, como el que mencionaba, que es el de el síndrome de la vena cava superior, donde los pacientes se pueden llegar a ver como en la fotografía de aquí, con principalmente edema facial y conjuntival, pueden llegar a presentar cefaleas, alteraciones visuales o disminución del nivel de conciencia, y pues se va a deber por la dilatación de venas, ya sea de la porción superior del tórax y del cuello. En este caso, pues la principal es la vena cava superior, pero también podemos llegar a ver obstrucción abdominal, dolor lumbar bilateral, compresión de los uréteres que ya cause hidronefrosis, o compresión de la médula espinal que provoque parestesias o debilidad en extremidades inferiores. En casos igual más graves, pues puede llegar a haber infiltración ósea, en el cual los pacientes pues van a referir lesiones dolorosas, y en las radiografías se van a ver pues los huesos osteoblásticos, es decir, como más mineralizados, y se da la característica de la vértebra de marfil. A la exploración física, pues lo principal que vamos a ver, igual como el principal dato, son las adenopatías, que van a estar duras, rodaderas, indoloras y asimétricas, y dependiendo de la gravedad, pues pueden estar ya sea individuales o aglomeradas. Y como lo vimos también, pues puede llegar a haber esplenomegalia. Bien, ahora pasando con el diagnóstico, es importante que yo les mencione que la mejor forma que nosotros tenemos para diagnosticar un linfoma es por un diagnóstico anatopatológico. Entonces, primero tenemos que hacer una demostración histológica de que hay presencia de células Hodgkin, CRS o DPL en el tejido tumoral. ¿Dónde vamos a tomar la biopsia? Pues va a ser obviamente en un ganglio linfático, donde esté una adenopatía principalmente central y sobre todo de gran tamaño.
Análogamente, también podemos encontrar algunos hallazgos de laboratorio. Por ejemplo, en algunos casos podemos encontrar anemia normocítica y normocrómica en estadios avanzados, sobre todo porque hay una sideremia baja. Además, hay una capacidad de fijación disminuida y en algunos casos tenemos la ferritina elevada. También en otros hallazgos podemos encontrar los leucocitos elevados, neutrofilia, eosinofilia, linfopenia, trombocitosis. El volumen de sedimentación globular también puede estar aumentado, a su vez el urinógeno, alfa-globulinas, cobre sérico y otros reactantes de fase aguda, además de la lactato deshidrogenasa. Siguiente diapo, por favor, Joana. Bien, ahora, como ya lo habíamos mencionado, vamos a tener distintas células que van a tener distintas características y que nos van a dar cierto tipo de diagnóstico. Empezando con la célula de Rett-Starmer, que prácticamente es una célula gigante, alrededor de 15 a 45 micras. Lo característico es que va a tener un abundante citoplasma, en funciones va a estar discretamente basófilo, también va a presentar dos núcleos de cromatina laxa y se encuentran como alarito. Lo puedes señalar por FIS y se encuentran como frente a uno al otro, lo que le da prácticamente una apariencia de espejo. Si se dan cuenta, tienen como cierto parecido a unos ojos de lechuza. Cada núcleo va a poseer un nucleolo eosinófilo bastante prominente y va a estar, a su vez, este nucleolo va a estar rodeado de un halo claro. Siguiente diapo, por favor. Lo siguiente son las células de Hodgkin, que es una célula grande con un solo núcleo y un nucleolo gigante. Podemos diferenciarla con la célula de Rett-Starmer, porque como ya lo había dicho, la CRS tiene dos núcleos y la célula de Hodgkin solamente va a tener uno. Y esto prácticamente es diagnóstico de que va a haber una infiltración. La presencia de una célula de Hodgkin no nos va a determinar el diagnóstico como tal, sino más bien nos van a dar indicios de que va a haber una infiltración de un órgano si el linfoma de Hodgkin ya está diagnosticado en otra parte del cuerpo. Siguiente diapo, por favor. También tenemos la célula de predominio linfocítico, o PL, o una célula linfocítica histocítica, LH, que estas son células grandes con un escaso citoplasma y un único núcleo que se va a encontrar polilobulado. Y justamente este núcleo polilobulado es lo que le va a dar el aspecto de palomita de maíz. El núcleo, como ya lo había dicho, va a ser múltiple, basófilo y va a ser mucho más pequeño que en la CRS. Y justamente esta como hallazgo histológico nos va a dar el diagnóstico del linfoma de Hodgkin con predominio linfocítico nodular. Siguiente diapo. Bien, ahora, como ya les había mencionado, pues el diagnóstico estándar va a ser una biopsia, sobre todo de una adenopatía. Sin embargo, es importante recordarles que las adenopatías no solamente se van a presentar en los linfomas de Hodgkin, sino también en unas diversas patologías. Por ejemplo, tenemos infecciones, reacciones de hipersensibilidad, neoplasias linfoides primarias, que es justamente la linfoma de Hodgkin, enfermedades endocrinas y metástasis de carcinomas. Siguiente diapo, por favor. Para evaluar la extensión de la enfermedad, vamos a seguir el siguiente diagrama. Primero, tenemos que documentar la extensión de la enfermedad basada en la localización anatómica respecto al diafragma, para posteriormente determinar un plan de tratamiento, cuyo el objetivo claramente de este plan es que tenga la mayor efectividad curativa y tenga los menores efectos secundarios. En tercer plano, tenemos que controlar la evolución de la enfermedad durante el tratamiento. Y el último es establecer los parámetros comunes para la evaluación de los resultados del tratamiento. Siguiente diapo, por favor. Ahora, en cuanto a cómo nosotros podemos estadificar la enfermedad, yo me basé en los estadios de Ann Arbor, que los estadifican en 4. El primero, solamente va a haber una afectación en una región ganglionar o una estructura linfoide. ¿Cuáles son las estructuras linfoides? Le puedes hacer zoom por FIS. Dentro de las estructuras linfoides tenemos el vaso, el timo, el anillo de Waldeyer. El estadio 2 va a haber una afección de 2 o más regiones ganglionares, pero están dentro del mismo lado del diafragma. En el 3 va a haber una afectación de regiones ganglionares en ambos lados del diafragma.
y este se va a dividir en dos, en el 3.1 y en el 3.2. En el 3.1 va a haber una afectación en neuropatías abdominales altas y en el 2 va a haber afectación en neuropatías abdominales bajas. En el estadio 4 vamos a tener una afectación diseminada en uno o más órganos o tejidos extragangliolares. Por ejemplo, tenemos médula ósea, hígado y pulmón. Todos los estadios se van a clasificar con la letra A y B según la presencia respectivamente de los siguientes síntomas. La fiebre inexplicada, que categorizamos fiebre mayor de 38 grados Celsius, sudores nocturnos y pérdida de peso. A su vez, si la extensión se encuentra localizada en un órgano o un tejido a partir de un ganglio afectado contiguo, le debemos añadir la letra E, que forma parte de un sufijo. Siguiente diapo, por favor. Bueno, si recordarán, esto es exactamente la misma clasificación que nos presentaron sus compañeros en lo que fue lo del linfoma no Hodgkin, pero con un diagrama. Ajá. Para saber cuáles son los lados, el grado de estadio en el cual se encuentra la afectación. Y comentamos que obviamente entre menor grado, pues más posibilidades de una respuesta a un tratamiento. Y ya cuando están en un grado 4, donde ya hay metástasis hasta fuera de lo que es la médula ósea, pues va a haber un pronóstico más desfavorable. Pues por eso la importancia de hacer el diagnóstico al momento inicial de la enfermedad, porque también nos va a servir para ver la respuesta. Sabemos que algunos pacientes no cumplen una respuesta completa, entonces la importancia de saber al momento del diagnóstico cuántos órganos o cuántos ganglios había inicialmente, y pues ya nos dirán también qué otro estudio se puede hacer para hacer un diagnóstico más certero, ¿no? Como puede ser el PET. Continuamos, por favor. Ok, pues bien, justo. Para estadificar la enfermedad, pues vamos a ocupar una serie de paraclínicos. Como ya lo he mencionado, el principal diagnóstico es a partir de una biopsia ganglionar adecuada. Sin embargo, pues también vamos a tener apoyo de una buena amnesis, es decir, una historia clínica detallada, sobre todo enfocando más a los síntomas B, que ya los había mencionado Joana. Además de una buena exploración física, sobre todo en las regiones linfáticas, sobre todo, bueno, otros órganos linfáticos como viene siendo esta estructura llamada Niederwaldeyer, y también determinar si hay presencia tanto de esplenomegalia o hepatomegalia. Análogamente también podemos agregar algunos estudios de laboratorio, por ejemplo, hemograma, velocidad de instrumentación, pruebas de función hepática, pruebas de función renal, los niveles séricos de ácido úrico, lactato de deshidrogenasa, calcio y albúmina. Ahora, como ya lo habíamos comentado, para identificar si existe cierta metástasis, podemos ocupar otro tipo de imagen mucho más avanzadas. Podemos empezar primero con una radiografía, tanto posterior y lateral de tórax, y podemos seguir de un PET o de una tomografía computarizada. El PET es un estudio que nos va a ayudar a estadificar principalmente si hay presencia de metástasis o no. También nos ayuda a evaluar cómo se lleva el tratamiento, o más bien, la respuesta al tratamiento del paciente. En aquellos que exista la sospecha de infiltración medular en el PET, podemos llegar a hacer una biopsia ósea pues para demostrarlo. También podemos llegar a biopsiar si hay una afectación extranodular, sobre todo en pulmón o hígado, y una resonancia magnética si sospechamos que hay una afección en el sistema nervioso central. En cuanto al pronóstico, actualmente si los pacientes tienen un buen esquema de tratamiento, que ya lo vamos a ver posteriormente con mi compañera Caro, van a tener una buena respuesta. Se llega a que tienen la mayoría llega a mejorar en un 75%. Sin embargo, obviamente vamos a tener distintos factores desfavorables para el pronóstico. Para ello les puse la siguiente tabla, que prácticamente nos las dividen de acuerdo al estadio, ¿no?
Entonces, si tenemos un estadio inicial, es decir, 1 y 2, vamos a ocupar las siguientes características. Primero, un pronóstico desfavorable es la presencia de una masa mediastínica voluminosa, que tenga una edad ya sea mayor o igual a 50 años, el volumen de sedimentación globular elevado. También podemos agregar si hay presencia de síntomas B, que ya lo habíamos mencionado, y sobre todo si hay 4 regiones ganglionares afectadas. Las siglas de EORTC y GHCS no significa nada importante, prácticamente es de qué asociación determina estos factores pronósticos. Y por el otro lado, en GHSC, pues prácticamente tenemos que lo mismo, ¿no? La masa mediastínica voluminosa, afectación extranodal, el volumen de sedimentación globular elevado y si hay presencia de síntomas B o de regiones ganglionares afectadas. Ahora, para la enfermedad en un estadio avanzado, tenemos que un factor de pronóstico desfavorable es que el paciente sea de sexo masculino, que tenga más de 45 años, que tenga la albúmina menor a 4 gramos sobre decilitro, la hemoglobina menor a 10,5 gramos sobre decilitro, presencia de leucocitosis y lipopenia. Bueno, ahora pasando con el tratamiento, pues como decían mis compañeras, para hacer una recapitulación rápida, si llega un paciente de nosotros en la clínica que tenga una adenomegalia con más de 3 semanas de evolución y que nosotros no veamos, por así decirlo, datos de infección o que sí tenga los síntomas B o no los tenga, podemos empezar a descartar que haya un proceso inflamatorio y mandar estos estudios paraclínicos y de gabinete. Si nosotros llegamos a descartar un proceso infeccioso, ya podemos empezar a realizar todos estos, la biopsia, la TAC, para poder realizar pues esto que va a ser el tratamiento. Primero se va a hacer como la clasificación histológica, la inmunohistoquímica. A ver, una pregunta, por ejemplo, ¿qué tamaño debería de tener un ganglio para pensar ya en una patología neoplásica? O así, o qué características puede tener un ganglio en el que nosotros estemos pensando que puede tratarse de una enfermedad de este tipo. Pues que esté indurado, que esté inmóvil y que pues podría estar como, es que el tamaño específicamente, pues no sé, pero que sea como muy palpable y muy notoria la diferencia. ¿Puede ser mayor a 2 centímetros? Exactamente, ¿no? Sí, obviamente los ganglios de 1 centímetro, centímetro y medio, muy raramente son malignos, son más que nada característicos de procesos inflamatorios o, por decir, por un proceso infeccioso. Entonces ya cuando vemos un ganglio de 2 centímetros, entonces ahí ya nosotros debemos darle a lo menos seguimiento y estar pensando en descartarle una patología neoplásica, ¿sí? Y ya que nosotros vimos ese tamaño de ese ganglio, entonces sí, empezamos a hacer nuestros estudios encaminados a descartar algo que no vaya a ser maligno, que es a donde ahorita tú estás llegando, primero los laboratorios, ¿sí? Y ya después, si el paciente ya tiene algún grado de anemia, si tiene linfopenia, ¿sí? Si hay una DH elevada, que es lo característico que presentan este tipo de pacientes, ya sea de linfoma Hodgkin o enfermedad de Hodgkin o linfoma no Hodgkin, normalmente se caracterizan por estas situaciones, ¿sí? O habrá algún paciente que debute, por ejemplo, con algún grado de hemólisis también, aparte de la enfermedad del linfoma. Ahora sí, continuamos, por favor. Ok. Bueno, incluso había visto que está el signo de Hoster, que es que sí duelen como estas adenomegalias, estos
nódulos, pero después de la ingesta de alcohol. Solo después de la ingesta de alcohol. No sé si sea tan real o no, pero... Puede ser, pero normalmente, digo, tú haces tu exploración física y el pensar en algún daño ya permanente de este tamaño, pues a lo menos inicialmente le das un seguimiento a un mes y ves que va creciendo, pues ya empiezas a sospechar algo maligno y empiezas a hacer todos tus estudios a descartar este tipo de neoplasia, ¿no? Ok. Bueno, entonces, para nosotros poder indicar el tratamiento, las decisiones que nosotros tomemos en lo que concierne a esto, tenemos que guiarnos por el estadio en que se encuentra la enfermedad y la categoría pronóstica. Es por eso que otra vez vamos a tomar en cuenta lo que ahorita ya nos platicó Mae sobre el estadio temprano, que básicamente va a estar el estadio 1 y el estadio 2. El estadio 1 pues ya nada más afecta una sola región de los ganglios, el estadio 2 a 2 o más regiones de los ganglios. Ay, la que sigue, perdón. Y en pacientes que ya tienen el linfoma de Hodgkin avanzado, ya pueden ser otra vez evaluados con esta puntuación que ya otra vez leyó May. O sea, rápidamente es el estadio 3 y el estadio 4. Es que justo lo volvemos a repetir porque sí es muy importante para el tratamiento. La que sigue, por favor. Y justo otra vez, o sea, porque es que es muy importante, pues. La que sigue, por favor. Ahora sí. Para nosotros poder dar el tratamiento, justo como decía Mae otra vez, el estadio temprano puede llegar a clasificarse en favorable y desfavorable. El favorable, pues básicamente va a ser que esté esta ausencia de criterios de enfermedad desfavorable y es lo que se va a representar, por así decirlo, con la letra A. Y en el desfavorable es el de la Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer y el grupo de estudio alemán Hodgkin, que pues justo se va a usar sus criterios, son muy parecidos y es lo que ya mencionó May. La que sigue, de nuevo, o sea, es que es muy, muy importante, por eso lo volvemos a repetir. La que sigue, Ahora sí, el objetivo del tratamiento para el linfoma debe de ser alcanzar el mayor porcentaje de curación y la menor toxicidad posible, porque así pues evitamos que los pacientes regresen con con alguna cosa secundaria, por así decirlo, que otra enfermedad se desarrolle gracias a esto. Lo que pasa que el mejor tratamiento va a ser aquel que te dé el mayor porcentaje de remisiones sin efectos colaterales. Ajá. Eso ya sea en cualquier tipo de enfermedad. Y ponle, sea un padecimiento neoplásico o cualquier tipo de enfermedad. Si tú tienes una respuesta mayor o sin efectos secundarios, pues ese es un buen tratamiento como tal, ¿no? Las enfermedades neoplásicas, pues no, son exentas de este efecto en todo tratamiento, todo medicamento, pues sabemos que va a tener algunos efectos secundarios. Entonces, ¿qué es lo que se trata? Acabar con la enfermedad a las dosis adecuadas y menos tóxicas. Así es por eso que pues el tratamiento inicial son había visto que digamos que en los libros dice que son 2 ciclos de ABVD, pero creo que en la guía de práctica clínica dice que son 3 ciclos. Mira, esto va cambiando, ¿no? Entonces, primero, normalmente damos 3 ciclos y vas valorando. Antes de dar cada ciclo, pues les pides todos los estudios generales y ahí te vas dando cuenta si va teniendo una respuesta. Si en esos 3 ciclos ya tuviste una respuesta, pues paras el tratamiento, pero si ves que va apenas en una remisión completa, le puedes dar hasta 6 ciclos, ¿no? Incrementarle este mismo tratamiento. Ajá, este es
tratamiento de primera línea en poliquimioterapia, que es el ABVD, y son todos estos medicamentos que estás mencionando tú, la adriamicina, la bleomicina, la vinblastina y la dacarbazina, ¿no? Sí, y pues este se va a administrar los días 1 y 15 de cada ciclo. Los ciclos duran 28 días. Entonces justo va a ser la doxorubicina, que es lo mismo que adriamicina, básicamente, y pues bleomicina, vinblastina y dacarbazina. Justo como lo mencionó la doctora, con este esquema vamos a conseguir tasas de remisión completa en torno al 80%, que haya una supervivencia de progresión del 76% y que la supervivencia global del 92% sea del 92% a los 5 años. Y los principales efectos adversos van a ser leucopenia, alopecia, náuseas o vómito. La que sigue, por favor. Entonces, aquí vamos a tener como un cuadro en el que nos resuma en pocas palabras, por así decirlo, este tratamiento. Y justo como es de primera línea, porque es el menos, digamos, que tiene efectos secundarios tóxicos, se va a utilizar en los estadios tempranos como en los tardíos, en los favorables y en los desfavorables. Solo que, por ejemplo, se va a agregar la radioterapia a los 20 grays, a los 30 y o sea, sí, y se tiene que ir tomando en cuenta justamente haciéndole estudios para saber si se le agregan justo más ciclos, como aquí vemos, que agregan 4 ciclos o 6 ciclos dependiendo de qué estadio esté el paciente. Sí, mira, aquí como tú bien dijiste, es muy importante hacer el diagnóstico en qué estadio se encuentra el paciente, porque de eso te va a depender, lo mencionaste varias veces, el tratamiento. Entonces, a menor estadio o un estadio más temprano, pues obviamente el tratamiento pueden tener una mejor respuesta al tratamiento. Estadios 1, 2, el estadio 1 muchas veces nada más es un solo ganglio y se dice que cuando es un estadio 1 y tenemos un ganglio solitario por arriba, en el cuello normalmente, es de buen pronóstico y a veces 2, 3 ciclos y el paciente se llega a curar como tal, ¿no? Entonces, la importancia de clasificar bien a nuestro paciente. ¿Ajá? Y conforme va avanzando el estadio, pues mayor gravedad, y pues hay pacientes que ya están en estadios avanzados, 3, 4, entonces que a veces requieren hasta los 6 ciclos y nos pueden tener una respuesta, ¿no? Y obviamente todos estos pacientes que tienen una masa mediastinal, pues es conveniente que reciban la radioterapia en el sitio donde se localiza la masa voluminosa. ¿Ah? Y ahí tienes los centigrays que reciben de radioterapia. Sí, la que sigue, por favor. Y pues hay otros esquemas como el Stanford 5 y el BEACOP, con los que sí se pueden llegar a obtener mejores resultados que con el esquema ABD, pero estos tienen una toxicidad muy elevada y el porcentaje de neoplasias secundarias alcanza el 5% con estas. Entonces es como ver como los pros y los contras, ¿no? Y ya justo aquí al lado les puse una tabla más o menos de qué es lo que contiene y cómo se debería de dar. Por ejemplo, el esquema Stanford 5 tiene igual adriamicina, vinblastina, mecloretamina, etopósido, vincristina, bleomicina y prednisona. El otro, si recordamos, son 4 nada más medicamentos, estos ya son varios. Y el BEACOP igual es bastante... O sea, aquí se le agrega la ciclofosfamida, procarbazina, igual va a tener prednisona. Y estos tratamientos ya se pueden considerar en casos como muy específicos, como por ejemplo en jóvenes que tienen muchos factores de riesgo.
Exactamente, en los pacientes ya de estadios avanzados 3, 4, o bien en aquellos pacientes que no te respondieron al primer ciclo, a veces estos ya se dan como en recaídas o en pacientes que no te responden a tratamiento de primera línea. Y como bien lo mencionas, pues ya no son nada más 4 medicamentos, sino que ya son mayor número de medicamentos, y obviamente eso de que lleven a unas neoplasias secundarias, pues es por el tipo de medicamentos. Por ejemplo, el etopósido, pues eso sabemos nosotros que se tiene una mayor probabilidad de que los pacientes a la larga de haberlo recibido, pues presenten una leucemia secundaria por el uso de este medicamento. Continuamos. La que sigue, por favor. Y, o sea, como con eso debería, por así decirlo, si el paciente sí, como tiene una buena respuesta, vamos a tomar nosotros en cuenta esto, que es la remisión completa, si hay una desaparición de toda evidencia de enfermedad, si hay una remisión parcial, que hay una disminución del 50% o más de la enfermedad medible, y que no haya aparición de focos nuevos de infiltración o fracaso, que ya de plano los pacientes no alcanzan al menos la remisión parcial, o que incluso la enfermedad llega a progresar. Exactamente. Ajá. Sí, ya esa es la respuesta, ¿no? Lo que le llamamos la respuesta al tratamiento. ¿Cómo se cataloga la respuesta? Pues con esta remisión completa, se acabó la enfermedad. Parcial, pues puede haber algún grado, ¿no? A lo mejor puede ser que sea un 80, puede ser que sea un 50, un 30%. Y pues cuando hay un fracaso completo, pues, o hay veces que están recibiendo los pacientes de tratamiento y lo están recibiendo, y en lugar de disminuir, pues al contrario, no acaban todavía ni los ciclos de quimioterapia y ya la enfermedad evolucionó a un estadio más progresivo. La que sigue, por favor. Ok, entonces aquí va de nuevo, es una tablita rápida que igual vuelve a decir la definición de la respuesta, remisión completa, y qué es lo que podemos ver, por ejemplo, en cuanto a las adenopatías en el vaso, en el hígado y en la médula ósea. Por ejemplo, en la remisión completa, pues en los linfomas PET positivos antes del tratamiento, el PET debe ser negativo aquí, o sea, ya va a haber cositas que ya va a cambiar. Bueno, ya no se va a ver, pues. Y en el vaso y el hígado, pues ya no van a estar palpables, va a desaparecer los nódulos. En la médula ósea va a haber la desaparición de los infiltrados previos. En la remisión parcial, pues tiene que ser igual o más del 50% de disminución. No tiene que haber un aumento del tamaño de otros nódulos, y en los linfomas con PET positivo antes del tratamiento, uno o más nódulos siguen siendo positivos. En el vaso, igual o más del 50% de disminución de los nódulos. Y pues en la médula aquí es irrelevante si era positivo antes del tratamiento, porque se puede especificar el tipo celular. Y en la recaída o la progresión, pues va a haber la aparición de lesiones nuevas de más de 1.5 centímetros, va a haber un aumento de igual o de más del 50% de las masas de un nódulo, va a aumentar el diámetro de los que ya estaban de más de 1 centímetro, y pues los que eran positivos al PET ahora van a seguir positivos, incluso pueden llegar a crecer. Y en el vaso y en el hígado va a haber un aumento del 50% sobre el nadir, y pues en la médula ósea va a haber una infiltración nueva o recurrente. Entonces, para el tratamiento de la recaída y de la resistencia, en general estos pacientes tienen un pronóstico más desfavorable. Y pues aquí igual vamos a volver a usar la quimioterapia, y vamos a considerar aquí ya el trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. Y va a haber 2 medicamentos.
podemos usar primero el brentuximab vedotina, que va a ser este anticuerpo monoclonal anti-CD30 en pacientes con recaída o que haya una progresión después de un trasplante. En caso de que este no funcione, vamos a dar el nivolumab, que es un inhibidor de la vía PD1, PDL1, que es en pacientes con recaída o progresión después de un trasplante, ya que además, como les mencioné, que fracasaron con el brentuximab vedotina. Y ya, eso sería todo. Ajá, aquí es muy importante porque fíjese que también el hecho de todos estos medicamentos ya de inmunoterapia, como es el CD30, pues han venido también a revolucionar en aquellos pacientes que no responden o que recayeron. Entonces sí es importante tener en cuenta estos nuevos medicamentos porque pues ya es una opción más que le sirve a aquellos pacientes que no tienen una respuesta favorable inicial o en aquellos que recayeron tardíamente. Ya se cuentan estos nuevos medicamentos y cada vez van habiendo otros tratamientos que se pueden utilizar. En estos pacientes también se pueden utilizar lo que mencionaban sus compañeras de las Carticel también como algún tratamiento de última pues como última tratamiento después de que han fallado a todos estos tipos ¿cómo se llama? De medicamentos de inmunoterapia o de poliquimioterapia como tal, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta. Yo sí, doctora. ¿Hay alguna, bueno, o sea, por ejemplo, en lo de leucemia nos habían dicho que de 7 a 10 años podíamos ver la enfermedad y ya ahí podíamos decir que si no tuvieran como una remisión, pues ya estaba curado el paciente. Aquí igual hay como un... En los de las leucemias, normalmente uno lo vigila después de una remisión, o sea, estamos hablando de que ya pasaron, dijimos que los de leucemia linfoblástica, un tratamiento normal, se llevan como unos 2 años y medio, casi los 3 años. Ajá. Entonces, después de que consiguieron ya la remisión, uno los sigue llevando en vigilancia primero el primer año mensual y después cada 2 años. Ajá. Y si a los 5 años el paciente no te recae, lo podemos dar de alta y ya nada más lo envías a revisiones en su clínica cada año. Uh-huh. Para ver que no haya, pues en algún momento alguna recaída como tal, pero casi nosotros lo damos de alta después de 5 años. Estamos hablando de las leucemias. Uh-huh. Ya puede ser mieloide o linfoide. Después de que tuvieron la remisión, los vigila 5 años y si se permanecen sin datos de la enfermedad, ni bioquímicos, ni por médula, ni nada, ni PET, nada, todo, o inmunofenotipo, los das de alta. Y de la misma manera, este tipo de pacientes también, una vez que logran la remisión, los tienes que vigilar una temporada, unos 5 años, para poderlo dar de alta. Uh-huh. Ok, doctora, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces, ¿mañana sería el examen? Sí, doctora. Sí. Mañana nos vemos a las 12. Sí, a las 12.